Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con nuestra reunión de los jueves, los estudios de los jueves. Y vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos venga a enseñar algo el día de hoy, Señor. Algo acerca de ti, Señor. Te queremos conocer más. Queremos intimar contigo, Señor, y aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos en este tiempo y quédate con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar con el tema de los encuentros con Jesús, sí, de los varios personajes que hemos visto en la Biblia, y estos encuentros que tenían con nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, en su paso por este mundo, ¿no? Cuando Él se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estuvo teniendo este tipo de experiencias, o más bien las personas estuvimos teniendo experiencias con Él, ¿sí? Y cada uno de estos encuentros, cada uno de estos pasajes que vemos en la Biblia, de cómo Jesús interactuaba con las personas, las cosas que les decía, las cosas que hacía con ellos, las cosas que las personas aprendían de Él o le pedían, porque también recibieron milagros. Todo esto nos muestra mucho de lo que Dios puede hacer hoy o hace hoy con nosotros también, ¿sí? Siempre al estudiar este tipo de pasajes es porque queremos entender, bueno, cómo actúa Dios, cómo es Dios, cómo nos puede ayudar y qué es lo que nos ofrece principalmente. Y en el tema de hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con Bartimeo, ¿sí? Esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. ¿Okay? Y les voy a leer estos versículos para comenzar. Dice Marcos 10, 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Muy bien. Vamos a pasar a la introducción del estudio. Sí, vamos a leer algunas cosas que son interesantes de lo que acabamos de leer. Dice, bueno, Jericó era una ciudad importante, y adentro había un balneario popular que Herodes el Grande había reconstruido en el desierto de Judea, no lejos del cruce del río Jordán. Y Jesús iba camino a Jerusalén, y pues le quedaba de paso, ¿verdad? Le quedaba de paso esta ciudad de Jericó, que también la vamos a encontrar en otras historias que después podremos seguramente comentar. Y bueno, en aquel tiempo tenemos que tomar en cuenta que los mendigos, la gente que estaba pues, en situación de calle, ¿verdad? Lo que ahora les llamamos homeless, ¿sí? Gente en situación de calle, pues en aquel tiempo ya existían y eran personas que eran un espectáculo común en muchas ciudades. O sea, a la ciudad que ibas había gente en esa condición. Y
y esto es un poco curioso porque tal vez sea un poquito diferente a lo que hoy vemos, porque antes, en aquel tiempo, casi todas las ocupaciones, los trabajos, requerían trabajo físico. Entonces, si tú eras un paralítico o estabas impedido físicamente, estabas en severa desventaja y eras obligado prácticamente a pedir limosna, ¿no? Y aunque la ley de Dios mandaba cuidar a los necesitados, este tipo de padecimiento que él tenía, que es la ceguera, era considerado por los judíos como un castigo de Dios por el pecado. ¿Sí? O sea, culturalmente pensaban, lo primero que pensaban era, está ciego, pues algo hizo él. ¿Sí? O sea, de hecho, hay otro pasaje que creo que ahorita lo vamos a leer, donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? No, él o sus padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque culturalmente ellos pensaban que no era solamente una enfermedad, sino que tenía un asunto espiritual ahí, ¿no? Que sí puede pasar, obviamente. Sí hay enfermedades que vienen derivadas de asuntos espirituales, pero aquí, en el caso de la ceguera, era como algo generalizado, ¿verdad? Entonces, pero Jesús rechazó esta idea cuando se mostró dispuesto a sanar a los ciegos, ¿verdad? O sea, si hubiera sido un castigo de Dios, castigo justo de Dios, esa enfermedad, pues en ese supuesto caso Jesús hubiera dicho, no, pues a estos no los sano porque están pagando el precio de lo que hicieron, ¿no? Pero no era así, ¿verdad? No era así. Entonces, algo bien interesante cuando está en este pasaje que acabamos de leer de Bartimeo, que lo ve pasar, ¿verdad? Vaya, no lo ve pasar, disculpen, él era ciego, sino él empieza a escuchar, porque cuando Jesús iba pasando en alguna ciudad, había multitudes detrás de él, y había mucho movimiento, y había gente hablando de él, y era algo que pasaba, que no podía pasar inadvertido. Así es. Entonces él empezó a ver el movimiento, y pues se da cuenta de que es Jesús. Sí, dice, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar. ¿Sí? O sea, se dio cuenta porque alguien dijo, alguien lo mencionó, ¿sí? O lo que estaba pasando, él intuía. Ya ven que cuando nos falla un sentido se agudizan los demás. Bueno, seguramente algo tal vez así pasó. Y él le gritaba algo muy interesante, una frase que es muy, muy significativo. Le decía, hijo de David. Y este concepto es una manera popular de referirse al Mesías, ¿sí? Al Salvador. Ya que se sabía que sería, el Mesías sería descendiente de David. ¿Sí? Y esto lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 7. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Bartimeo llamara a Jesús hijo de David, demuestra que lo reconoció como el Mesías. ¿Sí? Era como una manifestación externa de su fe interior. Él dijo, él es el Mesías. Y esa fe fue la que verdaderamente activó la sanidad de parte de Dios. ¿Sí? O sea, porque lo sanó porque él creyó en quién era él y que lo podía sanar. ¿Sí? O sea, que él era, principalmente que era el Mesías y que entre todos los beneficios que le daría, podría también sanarlo. ¿Sí? Bartimeo oyó la multitud y reconoció que había algo diferente. ¿Sí? Lo que ahorita decíamos. Era, 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 se diferenciaba de cualquier otra situación que pudiera pasar en la ciudad. ¿Sí? Y él preguntó, seguramente le preguntó a alguien a un lado quién es, y alguien le respondió, ¿no? Que era entonces
Por eso cuando ya él se da cuenta, pues es cuando empieza a hacer a clamar por misericordia, ¿verdad? Porque le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? O sea, él tenía muy claro quién era Jesús y lo que le podía dar. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Entonces, seguramente este personaje, Bartimeo, pues ya había escuchado de los milagros y las sanidades que Jesús había realizado en tiempo reciente, ¿verdad? En tiempo pasado. ¿Sí? Entonces él dijo, bueno, si aquí va pasando y yo tengo esta necesidad, pues le voy a pedir. ¿Sí? Que es algo que de ahí podemos aprender mucho, porque a veces no recibimos, dice el libro de Santiago, no reciben porque no piden. Y a veces, sí, porque no piden, lo dice, y piden, pero piden mal, con malas motivaciones. Estoy parafraseándolo, ¿sí? Pero esa es la idea. A veces realmente hay cosas que simplemente por apatía, por ocupaciones o por distracciones, tenemos necesidades, pero no vamos delante de Dios a pedirle. Y Él está listo para, para escucharnos y responder. A veces responde a favor, a veces responde diferente, o a veces hay un espacio de tiempo donde te dice espera. ¿Sí? No siempre va a responder lo que le pedimos, pero sí es importante que tengamos esa actitud de reconocer que si alguien puede ayudarnos es Él, en todas las circunstancias. Les puedo platicar algo que les va a dar risa y ahora nos da mucha risa después de 10 años que eso pasó. Yo me acuerdo que en mis primeras semanas, tal vez meses, de haber conocido a Cristo, estaba ahí en el café con mi pastor trabajando con mi computadora y pues un poco agobiado por los pendientes de trabajo y así. Le digo, bro, oye, ¿se vale que pida por mis asuntos del trabajo? Y él, claro, claro, Dios, o sea, si Dios no tiene limitantes y no hay un asunto de tu vida en el cual Dios no esté interesado, ¿sí? O sea, de hecho, toda nuestra vida, 24/7, le podemos servir a Él, ¿sí? Y le podemos también estorbar de alguna forma. ¿Sí? No hay manera, no hay eso. Van a escuchar en algún momento, van a escuchar el concepto de es que esto es lo secular y lo sagrado. Ese dualismo en la Biblia no lo encuentras. ¿Sí? No quiero ahondar en ese tema, pero el manejo de ese tipo de conceptos, de hablar de lo secular, que es lo del mundo, ¿sí? Es lo que a veces ayuda a que las personas se confundan o de ahí se pesquen para decir, no, es que yo tengo un trabajo secular. Ah, ok, y ahí hago lo que quiero. No es así. Tu trabajo siempre hacemos todo y pensamos y hablamos, todo es delante de Dios. No hay nada que le quede oculto, no hay nada que a Él no le importe. No hay ninguna área de nuestra vida que no, así es, pues que no refleje lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, aquí es donde les hablo de que podemos orar por cualquier cosa. Yo le preguntaba a mi pastor, ¿puedo orar por mi trabajo? Claro, y ha sido genial, porque han sido 10 años maravillosos en mi trabajo, de alguna forma. Dios me ha bendecido de muchas formas y me ha dado sobre todo la tranquilidad de saber que estoy en manos de Él. O sea, porque pues en los negocios las cosas van bien y luego no tan bien y ahí tienes altas y tienes bajas y hemos pasado por cosas interesantes ahí, retos importantes y tú dices, no, pues en tus manos, Señor. O sea, como tú veas, yo sé que de alguna forma tú me vas a proveer, ¿verdad? Pero hay que pedirle. ¿Sí? Aquí lo que nos está enseñando este pasaje en esa parte es la actitud de Bartimeo de reconocer que Dios estaba ahí, ¿sí? Que el Mesías estaba ahí y que él tenía un problema y que debía tener fe
para pedir esa ayuda, ¿verdad? Seguramente había otros mendigos que estaban ahí y que no acudieron, y a lo mejor veían, ¿sí? Y a lo mejor incluso viendo, teniendo otros problemas de, no sé, problemas de impedimentos físicos o algo, pues no tuvieron esa fe. Bartimeo sí la tuvo, y esa es la fe que se nos invita a tener a nosotros también, ¿sí? Eh, cuando Jesús les dice, llámenle, ¿sí? Y la gente que está a su alrededor de Bartimeo, le dice, anímate, levántate, que te habla, que te llama. Pues él pues, se paró, ¿verdad? Se olvidó de sus impedimentos físicos, ¿sí? Y abandonó todos los impedimentos. Y lo dice el versículo 50 al principio, arrojando su manto, ¿sí? Y su manto puede significar muchas cosas, lo podemos interpretar de diversas maneras, pero muy probablemente una persona, que era un mendigo, estaba en el piso, estaban pidiendo, ¿verdad? Y pues tenía sus ropas ahí, a lo mejor ahí guardaba algo, a lo mejor el dinero que le regalaban, un panecito o algo, y dice aquí que arrojó el manto, o sea, quitó lo que le estorbaba, y porque no quería que nada le estorbara para correr, para llegar a donde sí, porque él decía, no, o sea, no me quedo con lo que tengo, sino voy por lo que, sí, suelto lo que tengo y voy por lo más importante, ¿sí? Entonces, así de alguna manera podemos también pensar que el Señor quiere que sea nuestra actitud también. A veces que dejemos ciertas seguridades, ciertas cosas y que confiamos en Él, en lo que Él nos puede dar, ¿sí? Sí, no sé, y eso puede ser muy, muy, muy diverso de platicar, ¿verdad? Puede haber muchos ejemplos que podemos poner, pero lo importante es que destaquemos esta actitud de reconocer que pues, Dios es tan grande que nos puede ayudar en todos nuestras necesidades, ¿verdad? Si a lo mejor quiere que Dios, ese manto para nosotros podría significar que abandonemos como nuestro manto de respetabilidad, de religiosidad, de autoconfianza, porque a veces pues nos quisiéramos creer que somos autosuficientes y que podemos resolver todos nuestros problemas. También, sí, 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 o sea, temor al hombre, temor a las personas, que abandones eso, que tengas fe en que Él va a dar al final la mejor solución a cualquier situación que estemos atravesando, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que nosotros podamos percibir como un obstáculo o un impedimento que nos impide, vaya, un impedimento para llegar hacia Dios, es lo que Dios quiere precisamente que estemos dispuestos a dejar, a hacer a un lado. ¿Sí? Y eso se puede personificar, vaya, se puede ver en personas, se puede ver en objetos, situaciones, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Sí, ahí nos han platicado algunas casos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Porque a veces, pues, no sé, había unas personas que trabajaban, fíjense, su negocio era elaborar figuras, estatuas, vaya, ídolos, ¿sí? Y los vendían. Pero pues conocieron a Cristo y pues oh sorpresa que descubren que en las escrituras está prohibido adorar imágenes, ¿sí? De hecho, está prohibido hacerlas. Entonces, que tú te dediques a hacerlas y a venderlas, pues obviamente delante de Dios, pues no es lo correcto, ¿sí? Y estas personas de eso vivían, tenían años con el negocio. Y pues tuvieron fe y dijeron, no, pues dejamos el negocio. Y Dios trajo otro proyecto, otra manera de generar los recursos para satisfacer sus necesidades, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que a veces tenemos que hacer a un lado y ir a Dios y a pedirle y Él nos responde, ¿sí? Siempre que hagamos algo que a Dios le agrada, ¿sí? Y que lo hagamos con la motivación correcta, Dios nunca nos va a defraudar. No hay forma de que Dios
no es como que nos ganemos su favor. Él nos ama de cualquier forma y Él está interesado en nuestro bienestar. Pero sí también Él puede honrar tu fe, Él puede honrar tu entrega, tu confianza en Él. Y por eso es que hace ese tipo de... Por eso actúa de esa forma muchas veces, ¿verdad? Pudiera a veces no darnos lo que queremos, ¿eh? Porque ojo, o sea, el que sabe qué es lo que más nos conviene es Él, no nosotros. A veces pedimos cosas que, pues no, o sea, sí, no sé, y no voy a decir nombres, pero pues, o sea, a veces le pones nombre a tu petición y así no es, o sea, no siempre es así, ¿verdad? Entonces, Bartimeo de alguna forma sabía cuál era su mayor necesidad, pero no se acobardó y pidió un milagro. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pedir por un milagro? ¿Sí? ¿Sí? Y N cantidad de cosas, ahí puedes pensar en personas que a lo mejor aún no han creído en Cristo, y hay casos en donde a veces decimos, seguramente lo dijeron de nosotros, alguien lo pudo haber dicho, pues, ¿cuándo va a creer en Cristo? O sea, nunca. Pero, ¿por qué? Porque no somos nosotros los que convencemos a las personas, es la obra del Espíritu Santo. Y para Dios nada es imposible, nada. ¿Sí? De hecho, un ejemplo muy gráfico de lo que estamos diciendo acerca de que cuando pensamos en personas que no eran creyentes, ¿sí? Es por ejemplo el apóstol Pablo. Él era un perseguidor de cristianos. Literalmente, lo que él hacía era atrapar cristianos y llevarlos al juicio, pues para que les dieran maclick o cárcel o los torturaran, ¿verdad? Entonces, cuando él se convierte, todos los que él era un fariseo, un judío de pura cepa, o sea, lo conocía todo el pueblo. Cuando resulta que ya es un seguidor de Cristo, pues los judíos en su ciudad decían, pues no creían que era genuino el cambio, ¿sí? Tenían sus dudas porque pues lo habían visto como él había obrado, ¿no? Entonces, cuando estés pensando en alguien, a lo mejor un familiar, un amigo, un vecino, que tú dices, no, pues me hace que nunca va a creer, no hay que tener esa actitud, porque así dijeron tal vez de nosotros. ¿Sí? Y a lo mejor alguien dijo, bueno, pues le voy a hablar del evangelio total, de que a lo mejor sí pega, ¿verdad? Sí, claro, es que, fíjate, y eso me lo dijo una amiga hace muchos años, porque cuando yo estaba empezando, pues tienes muchos conceptos que pues no te quedan muy claros, ¿no? O sea, te vas haciendo una idea de cómo son las cosas y cómo funciona todo esto y cómo es Dios, y nunca terminamos de aprender, también esa es otra cosa que hay que dejar muy clara. Pero al inicio estás muy verde, ¿sí? Y yo le decía a una amiga, no, es que sí, yo estaba bien perdido. Y ella me decía, pues es que no se puede estar poquito perdido, ni muy perdido, es perdido. ¿Sí? Separado de Dios es separado de Dios. Ya sea por 1 metro o por 20 kilómetros, es lo mismo. ¿Sí? Es como alguien ponía un ejemplo para hablar de eso, decían, imagínate personas que tienen cierta resistencia para nadar a mar abierto y llegar a una isla. ¿Sí? Imagínate a alguien que dices, no, pues es un adolescente, pues no tiene mucha fuerza, pues a lo mejor va a aguantar, no, pues empieza a nadar y nada 100 metros y se ahoga. No, pues sí es que estaba pues, de alguna manera un poco más débil, ¿no? Luego ya una persona más grande sí, con mayor cuerpo, resistencia, oye, pues se aventó a nadar y no duró 100 metros, duró 500 y se ahogó. Y luego llegó un atleta, que era un nadador, y también pues nadó, y no nadó 500 metros, nadó 3 kilómetros, pero se ahogó. ¿Quién se ahogó más? ¿Quién se perdió más? Es lo mismo, ¿sí? Bueno, acá sucede más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, no se es muy pecador o poco pecador, o sea, es que somos pecadores todos. Todos necesitamos
de la obra que Jesús hizo en la cruz para ser salvos del día del juicio. ¿Sí? Entonces, eh, eh, entonces hay que tener esta actitud cuando vemos esa necesidad en algunas personas, tener fe y compartirles del Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos nosotros con nuestros argumentos los que convencemos a las personas. Sí, sí somos un testimonio, ¿verdad? Y estamos llamados, pues, a seguir a Cristo pues con lo que Él hacía, ¿sí? Y con lo que él enseña para hacer. Y tenemos que modificar, tenemos que dejar hábitos que no son apropiados, tenemos que tal vez dejar cambiar nuestra manera de hablar, ¿sí? Tenemos de alguna manera que distinguirnos, porque alguien decía, si tú eres cristiano y nadie se da cuenta que eres cristiano, algo anda mal. O sea, sí tenemos que marcar una diferencia, ¿sí? Y todos más o menos tenemos ciertas áreas en donde fallamos, ¿verdad? Pero se espera que vayamos caminando hacia una madurez, hacia un crecimiento, hacia ir siendo transformados. De lo que hablamos en alguna de las sesiones anteriores, que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar. Así es, que nos vaya puliendo, cambia nuestra manera de nuestro pensamiento y eso cambia nuestra manera de vivir. Es lógico, ¿verdad? Hago lo que digo y creo lo que digo es por lo que creo y es lo que hago, ¿no? O sea, se supone que tenemos que tener cierta congruencia, así es, ¿sí? Y todos estamos en ese proceso, ¿verdad? Ahí vamos en ese camino y la idea es que vayamos todos avanzando y el que va más atrás, pues ahí lo vas jalando y le vas poniendo el ejemplo y cuando tú caes, pues el otro, el de al lado, te va detrás de ti, también te ayuda y de esta forma es como caminamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar con las preguntas al pasaje bíblico. Si se acuerdan, estábamos haciendo que leíamos el pasaje, luego lo comentábamos en esta parte de la introducción, que es lo que acabamos de hacer, y luego vamos a leer algunas preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, solo que, a ver si alguien trae ahí su Biblia a la mano. Si quieres, préstasela, Carlos. Sí. Dice la primera pregunta, ¿dónde sucedió este encuentro de Jesús con Bartimeo? Si se acuerdan, empezamos hablando de la ciudad Jericó, ¿verdad? ¿Quién acompañaba a Jesús? Esa pregunta es muy sencilla. Sus discípulos. Sí, así es. ¿Y qué estaba haciendo este ciego y qué hizo cuando supo que iba pasando Jesús de Nazaret? Ya, ya, así es. Y luego Jesús, ¿qué hizo? Le mandó llamar, así es. Y los que estaban a su alrededor, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Que le dijeron, ve, te habla, te habla, te habla. O sea, lo animaron, ¿verdad? Que también esa es una parte importante. Casi de cualquier detalle de las escrituras, nada está puesto en la Biblia de relleno, ¿sí? Entonces ahí podemos aprender que también nosotros podemos animar a quienes están a nuestro alrededor. Cuando están en una situación de necesidad, pues tengo que darte este consejo, ¿no? ¿Sí? Ah, así es. Sí, sí, sí. O simplemente a lo mejor no hay un impedimento físico o así, pero hay un impedimento, digamos que mental, ¿verdad? Alguien que está, sí, sí, así es, temor, estoy deprimido, así es. Y luego, ¿qué le pregunta Jesús a Bartimeo? En sus palabras, no tienen que leerlo, ¿verdad? Pero en sus palabras, ¿qué le pregunta? Así es.
Básicamente le está diciendo eso, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? Sí. Sí, sí, es como una confirmación de esa fe que ya veía él que estaba teniendo, pero a ver, ¿qué es lo que quieres? Tenía que hacerse manifiesta su fe de esa forma, ¿sí? Y no solo por Bartimeo, sino también por los que están alrededor y luego por nosotros, para que este pasaje, al quedar ahí en las Escrituras, nos trajeran esta enseñanza, ¿sí? Y luego al final, ¿qué hace, qué hace Bartimeo? Así es. Y luego pasa lo que dice Teto. Sí. O sea, que después de esta respuesta, sí, Dios espera que haya un compromiso de parte de la persona que recibió ese beneficio. En este caso, el poder ver, el recobrar la vista. ¿Sí? O sea, su gratitud, la gratitud de Bartimeo se expresó en un discipulado fiel. ¿Sí? Luego hay otras preguntas que son más de opinión general. ¿Sí? Y podemos preguntar, bueno, ¿conoces algunas personas o gente que esté imposibilitada físicamente? Sí, pues yo creo que vemos mucha gente necesitada en muchos lados, ¿no? ¿Sí? Y luego podríamos hacer una reflexión. Bueno, ¿y ya le habrán pedido a Dios un milagro? Tal vez algunas sí, tal vez otras no, ¿verdad? Entonces también cuando veamos a alguien en una situación así, pues hay que este, invitarlos a que crean en Cristo y que también pidan por sanidad, pidan por su milagro. O sea, puede suceder, o sea, totalmente posible. O sea, los milagros siguen sucediendo hoy. ¿Qué es la misericordia? Sí. Ahorita hablábamos en otra versión. Sí, sí. Y en el caso de Dios, pues su misericordia no tiene límites, ¿verdad? Dice el libro de Salmos 57, versículo 10, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Y hay muchos versículos que hablan de la misericordia de Dios. Este, hay otro muy común, no muy común, muy leído que habla de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Sí? Bueno, y cuando hablamos de la misericordia de Dios y nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, bueno, ¿y cómo está mi misericordia hacia los demás? ¿Qué tanto expreso misericordia a las personas? Porque somos buenos para reaccionar cuando alguien nos hace algo, ¿sí? De alguna manera. Este, y aquí también podemos también aprender esta parte de la misericordia, de cómo la aplicamos nosotros también. O sea, a veces hay que aguantar, a veces el conflicto con alguna persona, algún vecino, tu pareja, algún hijo, ¿sí? Va a demandar que expresemos esta misericordia. Alguna diferencia tenemos que hacer, sobre todo contra los que no han creído en Cristo, incluso entre hermanos, porque podemos como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes,
podemos tener conflictos y se espera que manifestemos también este tipo de misericordia, ¿verdad? Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿creen ustedes que contribuye en la sanidad de una persona su fe? Absolutamente. Así es. Lo vimos en este pasaje, que realmente creemos y así se aprende de él. De este pasaje se aprende que esa fe de Bartimeo fue la que Dios vio y le dio su milagro, le concedió su sanidad, ¿verdad? Ahora vienen algunas preguntas personales. Acuérdense que no hay respuesta equivocada. Bueno, si tienes alguna necesidad física o alguna enfermedad actualmente, dice la Biblia en el libro de Santiago, déjenme se los encuentro aquí. Uy, aquí está. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 15. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. ¿Sí? O sea, en el capítulo 5 del libro de Santiago se nos invita a que oremos con fe cuando tengamos una necesidad, una enfermedad, estemos pasando por alguna tribulación, alguna prueba. ¿Sí? Y también nos dice, si estás alegre, cántale a Dios, canta alabanzas. ¿Sí? Si no yo supongo que ya les ha pasado que pones en tu Spotify o en algún otro recurso que tengas ahí, de tecnología para escuchar música, pones alabanzas, ¿sí? Y el ambiente de tu casa se limpia, ¿sí? Incluso tu actitud puede cambiar, porque en el mundo espiritual se mueven cosas, ¿sí? Y los demonios no soportan la alabanza a Dios. Y a veces optamos por otras cosas, ¿sí? No quiere decir que no puedas escuchar otro tipo de música, pero sí se te invita a que si estás alegre, incluso también si estás triste, pon alabanzas y tu ánimo se puede reconfortar. Realmente sí se siente ese, ese cambio. En la Biblia puedes encontrar eso cuando el rey Saúl estaba como decaído, así como, voy a usar esa palabra, deprimido, y, y le hablaba a un músico que era el futuro rey David, ¿sí? Y le tocaba obviamente con un talento que era música, que le traía calma a su espíritu, ¿verdad? Algo similar podemos experimentar si sintonizamos alabanzas en nuestro celular, o en nuestro televisor, o donde sea, y sí te ayuda mucho a, este, a limpiar el ambiente y te pone en sintonía con Dios, ¿verdad? Aparte, pues estás cantándole a Él y reconociendo todo lo que Él es, ¿verdad? Y ese es, pues, el mejor lugar en donde podemos estar, ¿sí? A sus pies, bajo su resguardo. ¿Qué nos puede pasar? Nada. Obviamente sí nos puede pasar algo aquí terrenalmente, se puede acabar nuestra vida. Alguien puede atentar sí, pero nuestro espíritu no le puede tocar. No nos pueden hacer nada. ¿Sí? No es como que queramos que algo nos pase, pero sabemos que si algo nos pasa, si estamos en comunión con Dios, pues no, dice la Biblia que no sufriremos de la segunda muerte. Y la segunda muerte es cuando ya venga el juicio,
todos los que hayamos muerto vamos a ser resucitados para ser enjuiciados, ¿sí? Pero el que haya creído en Cristo va a librar ese juicio y ya no va a morir. Pero el que no haya creído va a morir ya y la segunda muerte no tiene solución. Ya es para siempre, es eterna. Y cuando habla de muerte, habla de muerte espiritual. No es que se apague, no. Es que vas a estar separado de Dios si tú no has creído. Y entonces, esto es parte de los beneficios más importantes que nos ofrece Dios. Más que solucionar nuestros problemas terrenales, nuestras necesidades físicas de alimentación o de vestido o de un hogar, ¿sí? O de un trabajo, es el milagro que puede hacer en nuestra vida de rescatarnos de las tinieblas y llevarnos hacia la luz de manera eterna, ¿sí? O sea, sin fin. Nuestra vida, ¿cuánto calculamos? 85 años y nos va muy bien. Hoy, el día de hoy, cumple 100 años un tío allá en California. 100 años. Difícilmente llegaríamos nosotros a 100 años. Lamentablemente no es la estadística no nos ayuda. Obviamente puedes llegar a más, si Dios así lo quiere, pero pues aunque fueran 120 años, no se comparan con el beneficio de estar en la vida eterna con Dios. ¿Sí? Y a veces, fíjate que acabas de tocar un punto importante, porque a veces esa certeza y esa esperanza es lo que le da sentido al atravesar por tribulaciones, por aflicciones, por pérdidas. ¿Sí? Así es. Y a veces de ahí te agarras nada más, porque pues sí, puedes atravesar por pruebas muy difíciles, la pérdida de un ser querido, son cosas que no se atraviesan fácilmente, ¿verdad? Pero tú dices, bueno, pues, Dios no cambia. Pase lo que pase en esta tierra, en esta vida, en este mundo, ¿sí? Dios no va a cambiar. Y todo lo que ha prometido lo hará. ¿Sí? Y si nosotros nos alineamos a Él, a su voluntad y realmente vivimos para agradarle a Él, pues vamos a ser herederos también junto con Cristo. ¿Sí? De todo y todo lo que Él ha prometido y será cumplido, ¿no? Si tienes alguna enfermedad, ¿creerías que Jesús puede sanarte? Creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Si hemos creído en Él, pues creemos en su poder, ¿verdad? Y aparte que creemos que Él desea nuestro bienestar. No siempre va a responder con sanidad. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo, no recuerdo en qué libro, pero él dice que le pidió a Dios tres veces le pidió que le quitara un problema que tenía él físico. Que los eruditos, los estudiosos dicen que era un problema de la vista. ¿Sí? Y la respuesta de Jesús fue, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no le dio la sanidad, pero le dio la fuerza para superar ese problema. O sea, también hay que entender eso. Hay casos muy impactantes. Hay un joven, se llama Nick, no sé pronunciar el apellido, Bujicic, algo así. Bueno, él no tiene piernas, no tiene brazos, y le predica a las multitudes. Gracias a su fe, sí, y si no, busquen por ahí, les voy a pasar la liga del testimonio de él. Está impresionante. Porque, pues imagínate, o sea, yo me imagino, yo sin piernas y sin brazos, dices,
¿qué voy a hacer? Voy a estorbar, o sea, pues me van a tener que atender. ¿Sí? Pero él resulta que le da la vuelta al mundo dando testimonio de Dios. Y muchas personas han creído a través de su testimonio. Y él también pasó por una etapa difícil, obviamente, porque no naces pues, o sea, imagínense la infancia que tuvo, fue difícil. Hasta donde recuerdo en su testimonio, él platica que él se aventó en una tina con agua para ahogarse, porque él no veía pues, qué beneficio podía darle al mundo, ¿verdad? Se veía como un estorbo y Dios cambió todo eso. Y así tiene hijos, o sea, es increíble. Entonces, pues claro que Dios puede sanar tu enfermedad, puede librarte de una enfermedad o puede darle sentido a tu vida aún con el problema que tienes. Así es, puede utilizarla para sus propósitos, ¿verdad? ¿Conoces de alguna sanidad milagrosa, de algún caso? También es interesante pensar en eso, ¿verdad? Porque probablemente no puedes no traer un dato cercano, pero a lo mejor este, con el tiempo puedes reflexionarlo y acordarte de alguien, o tal vez esto lo vayas a experimentar después en tu persona o en alguien más, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá nos platicaba de mi abuelita Lucita, creo que fue en un parto, ¿verdad? Cuando nació una de mis tías, o mi tía Sari más bien, este, después salió otro encapsulado, así es. O sea, el cáncer encapsulado salió. Y ya. Si la partera pensó que era otro bebé, porque de ese tamaño, 3 kilos, imagínate, pues, o sea, del tamaño de un bebé. Bueno, toda esa materia que era dañina, porque pues un mioma, un tumor, pues no es algo bueno, y menos de ese tamaño, pues salió. O sea, y sabes que sabes, porque nosotros por fe sabemos que fue el resultado de la fe de muchas personas que oraron por ella y ella misma, ¿eh? Y ella misma. Sí, ahí quedas. Sí, sí, tiene un propósito. Así es. O sea, no estamos en automático, no es casualidad. Hoy sí estoy, mañana no, da igual. No, ¿cierto? Sí, sí, es una oportunidad que Dios te da de estar con tu ser querido. Es tiempo que Dios te da porque está enfermo y sabes que es una enfermedad, al menos humanamente, es una enfermedad terminal. Que Dios podía haber obrado un milagro, sí, pero también puede ser que no, como en este caso. Pero sí tuvimos ese tiempo, ¿verdad? ¿No? Dale, dale. Una semana, sí.
Amén. Sí, pues ahí está un ejemplo, ¿no? Ahí estamos respondiendo a esta pregunta ¿has experimentado algún milagro en tu vida o conoces a alguien? Pues ahí tenemos este caso, ¿verdad? Que, pues le pedimos a Dios por una sanidad y a lo mejor no ha sido total la sanidad, pero sí llegó a otro nivel. Y así es como Dios actúa, porque la lógica nos diría que lo que Dios espera que suceda es que si tú recibes ese beneficio, pues voltees a verlo a Él, ¿sí? Y es lo que se espera. No siempre sucede así, pero así es como Dios va obrando y Dios y llegas a una situación complicada y si le pides a Dios y Dios te saca, pues te empiezas a sensibilizar, ¿verdad? Y pues la fe no se pierde de que en este caso tu suegro que comentas, que platicas, pues que él también pueda creer en Cristo y pueda ser salvo, independientemente de lo que luego pueda pasar, ¿verdad? Ojalá que a través de esa sanidad él también haya visto que Dios obró en su vida y que le dé esa inquietud de buscarlo más y de ser más receptivo, ¿verdad? Porque sé que estuviste compartiendo y probablemente a lo mejor no estuvo tan receptivo, pero así es como Dios va obrando, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya para concluir, recordemos este personaje de Bartimeo que no dejó de pasar su oportunidad, ¿sí? Que nada le impidió llegar a Jesús y buscar su milagro, ¿verdad? Tal vez esta situación se nos puede presentar a nosotros más adelante, ¿sí? Y se nos invita a tener esta actitud de buscarlo, creer en Él, ¿sí? Hablarle, buscarlo, pedirle, ¿sí? Clamar por misericordia cuando a veces se requiere, ¿verdad? Y si algo podemos tener la certeza es que Jesús nos va a escuchar. Dios, Dios nos escucha. Cuando buscamos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos escucha y nos puede conceder lo que le pidamos. Y con esto concluimos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.